Buenas noches, profesora. En esta ocasión, nuestro grupo conformado por Darío Briceño, Marvin Estaca y mi persona, Luciano Hernández, presentará el proyecto final de este curso de Estadística Inferencial. Bueno, nuestro tema central de este informe es el análisis de factores determinantes en el rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú, la UTP. Nuestro objetivo principal de este trabajo es analizar la eficiencia de los hábitos de estudio, el nivel de organización personal y su impacto directo en el promedio ponderado final, conocido como PPF. Para lograr esto, el informe se encuentra organizado de manera estructurada en introducción, planteamiento, las hipótesis, metodología, análisis descriptivo, análisis inferencial, las conclusiones, recomendaciones y los anexos y referencias. Entonces, bueno. El problema central de nuestra investigación radica en que el rendimiento académico constituye un indicador fundamental para evaluar la calidad educativa y el perfil de egreso en la formación de ingenieros en el contexto de la UTP. Los estudiantes manejan múltiples asignaturas y enfrentan largas horas de trayecto o cargas horarias complejas. Por ello, el desempeño no debe verse como una variable estocástica, sino como el resultado de factores clave como la gestión del tiempo y la organización personal. Cuando no existe un proceso claro de planificación académica, pueden generarse bajas calificaciones o un rendimiento deficiente. La pregunta que guió nuestro estudio fue, ¿cómo se relaciona el nivel de organización personal y la dedicación horaria en el promedio ponderado final de los estudiantes universitarios? Para responder esta interrogante, definimos como variables cuantitativas principales el promedio ponderado final y a las horas de estudio semanales fuera de clase. Asimismo, incorporamos variables cualitativas como el nivel de organización personal, la frecuencia de entrega de trabajos y la cantidad de ausencias. Planteamos formalmente nuestra hipótesis bajo un nivel de significancia de 0.05. Como, como hipótesis nula, como hipótesis nula, establecemos que no existe una relación estadísticamente significativa entre los hábitos de estudio y el promedio ponderado final. Como hipótesis alternativa, sostenemos que una adecuada organización personal y una mayor dedicación al estudio favorecen la forma directa de la obtención de mejores resultados académicos. Metodológicamente, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, empleando un diseño no experimental y transversal. La población estuvo conformada por los estudiantes de pregrado de la UTP, trabajando con una muestra de 34 registros válidos mediante un muestreo aleatorio simple. Establecemos un nivel de confianza del 95%, utilizando un valor de z igual a 1.96, lo cual caracteriza el rigor clínico estándar en ingeniería. Además, al superar los 30 elementos requeridos, aplicamos el teorema del límite central, asegurando que la distribución muestral de la media tienda a la normalidad y validando el uso de pruebas paramétricas. Continuando con el análisis de datos, en el análisis descriptivo de los datos recolectados se observa un promedio ponderado final de 16,40 puntos, con una media de 16,50, el cual también tiene una desviación estándar de 2,14. Por otro lado, las horas de estudio semanal se obtuvo una media de 8,15, una mediana de 7 puntos y una desviación estándar de 4,88, el cual se pueden observar en el siguiente cuadro de distribución del promedio de ponderado final. La estadística inferencial se calculó el intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel del 95%. El intervalo resultante, el que obtuvimos, fue alrededor de 15,68 con 17,12. Con un intervalo de confianza del 95%, se pudo estimar que el promedio ponderado real de la población estudiantil se sitúa entre 15,68 y 17,12 puntos. Acá se encuentra el análisis de la relación de las variables, en el cual se puede observar una relación entre la organización personal y el rendimiento académico.
de los estudiantes. Acá podemos observar que 64% de la variabilidad del rendimiento académico se explica por el nivel de la organización personal. Acá en este cuadro se observa un nivel de organización en escala de 1 a 5. Este diagrama también nos muestra una relación positiva entre la organización y el promedio del ponderado de los estudiantes. También el coeficiente de determinación fue de 0,64, el cual se interpreta como un 64% de la variabilidad observada en el rendimiento académico, cuyo resultado nos confirma de que la organización construye uno de los factores más influyentes del desempeño estudiantil. Bueno, interpretando ya los datos de cada pregunta de la encuesta de la edad, podemos observar que de entre 18 a 22 años hubo más o menos unos 24 alumnos. El, de 23 a 27 años tenemos un total de 8 alumnos y de 28 a más solo tenemos 2. Ya acá, en el primer cuadro tenemos la interpretación de que la población encuestada se concentra mayormente entre 18 y 22 años, representando a un 70% aproximadamente de la muestra, lo cual es un poco coherente con el perfil de los alumnos de pregrado. El género. Tenemos 22 alumnos que son varones y 12 alumnas que son mujeres, en el cual 2 tercios de la población nos da a entender que son varones. Acá el 34 el total y ya. Sede a las que pertenecen de la UTP. Tenemos 18 alumnos de Ica, 10 alumnos de Chimbote, 6 alumnos de Piura. Acá nos muestra que la sede de Ica es la fuente principal de datos y que conforma un poco más de la mitad de los encuestados, lo cual condiciona un poco el contexto geográfico del estudio. La modalidad, 20 alumnos llevan presencialmente y 14 semipresencial. Existe una preferencia o un mayor acceso a la modalidad presencial, aunque también podemos observar que la modalidad semipresencial mantiene una presencia significativa, cercana al 40%. En las carreras también que se puede observar, ingeniería de sistemas o software tiene 14 alumnos, civil tiene 9 alumnos, administración tiene 6 y arquitectura 5. Acá nos muestra que mayormente está representado por estudiantes de ingeniería de sistemas y software, seguida por civil, lo que sugiere que un enfoque técnico predominante en el análisis por estas carreras. Acá en el siguiente cuadro vemos los ciclos completados por los estudiantes. De 1 a 2 ciclos tenemos a 9 alumnos, de 3 a 4 ciclos tenemos a 14, de 5 a 6 ciclos tenemos a 7 y de 7 o más ciclos concluidos tenemos a 4. Acá la mayor parte de la muestra, que es el de 3 a 4 ciclos, es un 67,7%, se encuentra cursando más o menos etapas iniciales o intermedias hasta el cuarto ciclo y refleja la experiencia un poco de los estudiantes con progreso académico en el curso. El promedio ponderado final, acá vamos a ver más o menos el promedio de acuerdo a las notas, más o menos donde se encuentran los alumnos. Un promedio de entre 12 a 14, solo hay 4 alumnos. De 14,1 a 16 encontramos a 12 alumnos, de 16,1 a 18 podemos observar que hay mayor cantidad de alumnos con 15 y de 18,1 a 20 de promedio solo encontramos a 3. Y hay que acá encontramos una evidencia sólida, dado que el 52,9% de los encuestados posee un promedio superior a 16,0. La nota mínima
Acá podemos observar que menos de 13 solo hay 4 alumnos. De 13, entre 13 a 15 observamos que hay 11. Y entre 16 a 18, 16 y más de 18, que es la nota mínima, encontramos a 3 alumnos. Acá observamos que cerca del 56% considera una nota satisfactoria por encima de 16, lo que guarda una relación con los resultados reales observados. Las horas de estudio, de entre 0 a 5 horas que estudian los alumnos, encontramos a 6. Entre 6 a 10 horas, a 10 alumnos. Entre 11 a 15 encontramos a 12. Y entre 16 a 20 horas encontramos a 6 alumnos. Acá observamos que el 53% de los estudiantes se dedica entre 11 a 20 horas semanales al estudio autónomo, lo cual es un indicador positivo de compromiso académico. La frecuencia de entrega de trabajos. Acá vemos de entre uno a nunca, o sea que difícil entregar el trabajo solo encontramos a uno, rara vez a dos, a veces 7, casi siempre 15, la gran mayoría, y siempre 9. Existe una alta tasa de responsabilidad. Nivel de organización personal. Acá, según la encuesta, encontramos que muy bajo, en lo que respecta a su organización, solo encontramos a 2, bajo a 4, regular a 9 alumnos, alto encontramos a 11 y muy alto a 8. Según este cuadro, podemos observar que la mayoría de los estudiantes califica su organización personal como alta o muy alta, lo cual representa un factor determinante para el rendimiento académico. Las ausencias o tardanzas en el semestre. Acá podemos observar que la gran mayoría tiene entre 2 a 3 faltas, lo que representa un 76,5% de la muestra, que representa que menos de 4 ausencias durante el semestre, y evidenciando un alto grado de compromiso. La cantidad de asignaturas actuales, las cuales están llevando, entre 3 a 5 asignaturas están 8 alumnos. 6 asignaturas están llevando 16 alumnos y entre 7 a 8 asignaturas podemos observar que tienen 10 alumnos. Aquí la carga académica es predominante en el segundo valor, que viene a ser 6 cursos, siendo este caso cerca de la mitad de los estudiantes y no refleja una carga estándar esperada. Continuando, la aplicación de métodos de la estadística inferencial. Con el fin de analizar los factores al rendimiento académico de los estudiantes de la UTP, hemos aplicado herramientas de estadística descriptiva e inferenciales que los que nos permitieron interpretar datos de manera objetiva y fundamentada. Dentro del análisis descriptivo, se empleó estadística descriptiva para resumir y organizar la información recolectada mediante esta encuesta. Este, a través de medidas como la media, mediana, desviación estándar, frecuencias absolutas y porcentajes. Los resultados mostraron que el promedio ponderado final fue de 16,40 puntos y que la mayoría de estudiantes presentaba niveles altos de organización personal y hábitos favorables de estudio. Los intervalos de confianza. Posteriormente se calculó un intervalo de confianza al 95%, en el cual nos dio entre 15,68 a 17,12 puntos. Esto nos permitió estimar un alto nivel de confianza en el rango del cual se encuentra el verdadero promedio académico de la población, la prueba de hipótesis. Finalmente, se aplicó una prueba de hipótesis para determinar si existía estadística suficiente que representara la relación entre los hábitos de estudio. Los resultados nos permitieron rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, indicando que existe una relación significativa entre la organización personal.
Además, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, la cual nos permite verificar el comportamiento del promedio ponderado final, permitiendo utilizar todas esas técnicas con un nivel adecuado de confiabilidad estadística. La importancia de los métodos que hemos utilizado, este, nos permitió obtener resultados sólidos, mientras que la estadística descriptiva nos facilitó la comprensión de los datos. En conjunto, todo esto nos permite formular conclusiones válidas de acuerdo al promedio ponderado final de los estudiantes que han realizado esta encuesta. Ya. Buenas noches. A continuación les presento los resultados correspondientes a la sección de regresión y conclusiones. Para, con- para comenzar, analizamos los intervalos de confianza, los cuales se calcularon con un nivel de seguridad del 95%. Al evaluar el promedio ponderado final, obtuvimos un rango que va desde los 15,68 hasta los 17,12 puntos. ¿Qué nos dice estos resultados? Nos confirma de manera estadísticamente sólida que el rendimiento de la población se mantiene en un nivel consistentemente alto. La prueba de normalidad. Ahora bien, antes de explicar cualquier prueba inferencial avanzada, era indispensable evaluar el comportamiento de nuestros datos. Para ello, realizaremos una prueba de normalidad utilizando el método Shapiro-Wilk en la variable. El análisis nos devolvió un valor de 0,030. Como este valor es menor a nuestro nivel de significancia de 0,05, la regla estadística nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula de normalidad. Esto podría parecer un inconveniente, pero no lo es, gracias al respaldo teórico del teorema del límite central, y dado que contamos con como tamaño de muestra representativo de 34. Pudimos aplicar los métodos estadísticos paramétricos con total validez y rigurosidad. La prueba de la hipótesis. Finalmente, desarrollamos una prueba de hipótesis para la media poblacional. El objetivo exacto era evaluar si el rendimiento promedio lograba superar un estándar mínimo requerido de 15 puntos. Es decir, planteamos la hipótesis de que la muestra es mayor a 15. Para ejecutar esta prueba, fijamos un nivel de significancia alfa de 0,05. Al correr el modelo, el sistema nos arrojó un estadístico calculado de 3,81. Al comparar este número con el valor crítico de la distribución, que era apenas de 1,69, vemos que el valor calculado lo supera por un amplio margen. Como conclusiones principales, validamos que la organización personal es un factor crítico de éxito, respaldado por el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Como recomendaciones, proponemos implementar talleres de gestión del tiempo en los primeros ciclos, fortalecer las tutorías para alumnos en riesgo, promover el uso de herramientas digitales de planificación y priorizar la calidad de la organización por encima de la acumulación de horas de estudio. Entre las limitaciones, la muestra de 34 registros es no probabilística por conveniencia, por lo que se sugiere ampliarla en futuros estudios en los anexos. Se incluye la base de datos anonimizada y el enlace al formulario, respaldados por las referencias bibliográficas en el formato APA. En conclusión, el análisis estadístico demuestra que una buena planificación optimiza notablemente el éxito universitario. Eso sería todo. Gracias, compañero. Gracias, profesor.